Muy buenas a todos. Hoy trataremos un tema muy interesante que se llama bajo el tema ¿cómo predicar de manera eficiente? Muchas veces se han preguntado que se puede predicar, sí, que eso es fácil, pero no. La predicación tiene un propósito y se toma tiempo aprender. Los grandes estudiosos y predicadores toman años y años predicando. Vemos cómo a los pastores los adiestran, que lo mandan a coger cursos de teología, doctorado, seminario y un sinnúmero de estudios para que el pastor, el evangelista, sus iglesias lo preparan para que puedan predicar con conocimiento y no se informen en las iglesias. Número uno, una de las cosas que no podemos hacer nosotros como predicadores es predicar con muletilla. ¿Qué es muletilla? Es que en el medio del mensaje yo repita tanto una palabra que la persona se concentra y no puedan captar la atención. Y eso es muy mal, porque no podemos hablar con elegancia, primeramente. No podemos hablar con elegancia. Y segundo, se nota como que estamos nerviosos o como que no sabemos qué vamos a decir. Fíjense muy bien que cuando a veces la gente no tiene que decir, como busca la vuelta a las cosas y como mareando la situación, se siente. Entonces la persona cree que tú estás inseguro. Y eso no podemos mostrarnos cuando estamos predicando, porque entonces la persona no puede creer lo que estamos hablando. Un ejemplo de esto, de muletilla, ejemplo, gloria a Dios, aleluya, santo. En principio creó Dios los cielos y la tierra estaba cercana vacía, aleluya, y habitaba el caos, gloria a Dios, y la tierra estaba vacía, santo, aleluya. Eso es muletilla. Entonces, incluso es tan fuerte el asunto de la muletilla que a veces gente van a la iglesia y la gente se duerme porque la persona no puede captar lo que tú estás enseñando. Y nosotros tenemos que predicar, pero tenemos que predicar bueno y excelente, porque no es que la gente esté despierta, porque yo estoy hablando duro y todo eso, sino que estamos predicando bueno y con excelencia. Número dos, el predicador no puede predicar fuera de contexto. Muchas veces el predicar fuera de contexto ha traído a la luz herejía, incluso problemas y conflictos que te puede cerrar la puerta a ti hacia una iglesia. Y nosotros como predicadores que estamos empezando, o predicadores que tenemos un tiempo, pero por alguna rara razón no podemos despegar bien nuestro ministerio como predicadores porque nos falta preparación. Y una de ellas es no predicar fuera del contexto, porque es un ejemplo claro y llano de esto. Es como que yo estoy hablando del amor, Dios es amor, es maravilloso, porque de tal manera no estoy amado al mundo. Y entonces de repente yo hable del apocalipsis, de fuego y de azufre, que los 4 jinetes del apocalipsis. No, o sea, el predicador tiene que predicar en base al tema que está predicando. ¿Me entiendes? Porque si no está fuera de contexto, yo no puedo estar fuera de contexto. También el predicador, cuando va a una iglesia, debe dedicarse a ser obediente al llamado que se le da. Si la actividad habla sobre paz, yo no puedo venir y hablar de odio. Por ejemplo, el tema del odio, porque el odio es malo. No. El tema es la paz. El tema no es el odio. El tema no es muchísimo otro tema. Entonces el tema no es ese. Entonces el tema es que tú tienes que concentrarte en ese, porque incluso eso te puede cerrar la puerta a ti, ¿entiendes? Porque la gente elabora todo un proyecto, todo el culto en base a ese tema, y entonces tú le vienes a saltar Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, y el tema es avivamiento, el tema 7 horas en tu presencia. O sea, claro, el tema de Jesús está bien, pero no es apropiado para la actividad. Todo tiene su tiempo debajo del sol, dice el predicador. La palabra de Dios es hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Pero la palabra de Dios debe ser explicada, pero predicada acorde a los tiempos. Porque incluso vemos esto en la enseñanza de Jesús. Hubo un momento a Jesús que se le dijo: ¿es lícito dar tributo al César? Y Jesús le dijo: présteme una moneda. Y Jesús le respondió: a César lo de César, a Dios lo de Dios. Había un conflicto social, porque había un conflicto social y solo Jesús pudo responderle a ese problema. Y Jesús, porque la gente no quería dar el tributo, no quería pagar sus deudas
al César, porque era un impuesto que se le había puesto los romanos al judío. Y Jesús dijo, dar a César lo de César, dio lo que le dio. Entonces, en toda la parábola que vemos como Jesús habla un tema llano, un tema que la gente se relaciona. Entonces, lo que tú estás relacionando también tiene que buscarle luz bíblica y tiene que buscar la forma como todo eso se asocia con la Biblia. Y como decir, mira, la Biblia durante muchos años, durante mucho tiempo, hemos hablado sobre eso. Por ejemplo, sobre el lesbianismo, la homosexualidad. La Biblia hablaba desde hace tiempo de Sodoma y Gomorra, todo eso que iba a pasar. Ejemplo, la Biblia habla de la tecnología, vemos como la tecnología. Entonces, si habla un tema sobre la tecnología, ¿me entiendes? Sea bueno, positivo o malo, que lo podamos arrojar bajo la luz de la Sagrada Escritura y decirle a la gente que de hace tiempo ya la Biblia había hablado sobre estos acontecimientos. Otra cosa más, que el predicador debe hablar correctamente, porque muchas veces el predicador, la gente no presta atención si te ven que tú eres, por ejemplo, con falta de conocimiento. Una gente letrada dice, está enseñándome a mí, por ejemplo, una persona que no es cristiana, o una persona que sí puede ser cristiana, no, pero pone en duda tu conocimiento. Una cosa es que el predicador es un maestro, y cuando va a enseñar, debe enseñar bien, y debe hablar bien, porque el predicador, todo el que tiene acomora a gran masa de gente, y enseña a otro, es un maestro, de una forma u otra. Entonces, se necesita preparación, se necesita conocimiento. Muchas veces yo he oído palabras diciendo que no, que el Espíritu Santo me va a revelar, o que el Espíritu Santo te va a revelar, pero te va a revelar, dice la Biblia, que el Espíritu Santo hará recordar la Escritura. O sea, si tú no has leído la Escritura, tú lo que vas a saltar con tollo, inventando cosas. Entonces tienes que leer la Escritura. Entonces, a través de la Escritura, porque es la palabra de Dios revelada, y ahí Dios te va a revelar la palabra. Y si Dios te va a dar otra profundidad o una profecía, también te la va a dar en corte a la palabra. Entonces, yo no puedo dar otro lo que yo no tengo. Entonces, yo debo llenarme de conocimiento de la palabra de Dios para yo entonces dar respuesta a una necesidad de conocimiento de la palabra del Señor. Incluso dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. O sea que el estudiar la palabra de Dios es necesario, no solamente para el predicador, sino para todo creyente, porque incluso la Biblia habla sobre la apostasía, que en los últimos días llegarán hombres con apostasía, amadores de sí mismos, y llegarán a los templos y enseñarán doctrina de demonios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar predicadores, pastores, evangelistas, maestros de escuela bíblica, de escuelita de niños? ¿Cómo podemos enfrentar esas herejías, esas apostasías que hoy en día se presentan y gente van a la iglesia predicando, queriendo enseñar otro evangelio? ¿Cómo podemos contestar eso con la palabra de Dios? Y a veces, hermano, tenemos que estar preparados, nosotros como evangélicos, debemos prepararnos la palabra de Dios, porque si nosotros tenemos la luz en el mundo, tenemos que hablar bajo la luz, bajo conocimiento. Porque entonces, ¿cómo podremos defender a algo que no conocemos? Cosa muy importante es que el predicador debe tener herramientas para predicar. Por ejemplo, diccionario bíblico, bosquejo, anécdotas, historias, sucesos, noticias del acontecer, del ayer y del hoy. Por ejemplo, tú hablas de Apocalipsis, tú tienes que ver, por ejemplo, acontecimientos en el ambiente que han pasado. Por ejemplo, un fenómeno raro que haya ocurrido en el mar. Por ejemplo, yo he visto videos que el mar se abre, hace un hoyo grande y se ve como sangre, no es montaje. Entonces, esos son acontecimientos bíblicos, señales que la Biblia habla. Entonces, yo puedo hablar de ese tipo de señales que aparecen, ¿me entiendes? Por ejemplo, el maremotos en China, en tsunami, la Biblia habla que va a haber maremotos. Entonces, yo hablo un sinnúmero de maremotos que están aconteciendo para yo alertar a la población, a la población cristiana, que debemos velar y orar, porque la venida de Cristo está cerca, porque están viendo muchas señales que están en la Escritura y se están aconteciendo. Entonces, cada vez que vemos esto, nosotros el fin no es llamar al pánico, sino que cuando mostremos esto, hacerle entender al cristiano, al creyente, que debemos orar, debemos aclamar a Dios y tratar de no estar en pecado,
¿Por qué? Dice la Biblia que Dios vendrá como ladrón en la noche. Entonces, nosotros que debemos informarle al pueblo para que se prepare, para que pueda estar salvo cuando Cristo venga. Entonces, hasta aquí fue este estudio bíblico. Muchas gracias y bendiciones a todos.